dos graves descuidos de Josué en nuestro estudio de media semana. Uno a la vez, por favor. Los dos graves descuidos de Josué de media semana. Hermano, autoconfió. Bueno, podríamos decirlo, pero no lo llamamos así. A ver, chiquillo. No consultó a Dios y no esperó el plan, sino que él hizo su propio plan. Fue el primer grave descuido. ¿Y el segundo? Subestimó a su enemigo, pero no lo llamamos así. Bajó la guardia, se descuidó gravemente. Estos dos graves errores, que no necesariamente sonaban a pecado, lo llevaron a una humillante derrota. Así es que por unos minutos póngase usted el calzado de Josué. Ya nos hemos equivocado, ya hicimos tantos planes y fracasamos. Sumado a eso, hemos bajado la guardia en el valle creyendo que ya no necesitábamos estar muy alerta. Sabemos que esto nos trajo graves golpizas, estoy hablando de forma retórica, y una humillante derrota. Pues bien, ahora les pregunto, si ustedes son Josué, ¿cuál es el peor error que pueden cometer ahora, después de esa humillante derrota? El peor error que ustedes pueden cometer siendo Josué u ocupando su calzado. No, eso ya lo hizo. A ver, hermano. Ya reconoció, está frustrado. No olviden, está deprimido. Él estuvo en oración y de rodillas, sintiéndose muy mal. Hermano, culpar a Dios de nuestros fracasos, bueno, sería otro error grave, pero no es el peor. ¿Qué cosa? ¿Que se repita qué cosa? Repetir los mismos errores sería grave, pero no es lo peor. Sería grave, pero no es lo peor, y ya hizo eso. A ver, sí, hermano, atrás. Casi lo ha dicho. Casi ha dicho la respuesta. Hermana, pensar que Dios no está con él es grave, pero no es lo peor. Allá. Casi lo dijiste también. El peor error que Josué pudo haber cometido y que no cometió fue no intentarlo de nuevo. Porque si se queda con la humillante derrota, él es un fracasado. Y la misión que Dios le encomendó de guiar a su pueblo en la conquista de la tierra prometida habría quedado en la historia como un terrible fracaso. Y eso es exactamente lo mismo que puede suceder con algunos de nosotros. Nos hemos equivocado de distintas maneras y probablemente hoy estamos en medio de esa frustración o de esa decepción. El famoso mecánico que construyó el motor Ford dijo que la bancarrota es el error que se convierte en la oportunidad para hacerlo de nuevo, mejorándolo desde luego. Y lo dijo después de la bancarrota. Y yo no sé si él tenía principios espirituales o no. Lo que sí sé es que se levantó de tan terrible fracaso para convertirse en uno de los hombres no solo más ricos de la historia, sino más populares en honor
al motor que diseñó. No olvide, el desánimo por nuestro pasado y el temor por nuestro futuro son dos actitudes que viven con los que van de fracaso en fracaso. Lo voy a repetir. El desánimo por nuestro pasado y el temor por nuestro futuro son dos actitudes que viven con los que van de fracaso en fracaso. Y yo entiendo que nuestro pasado nos provoque dolor y que esos errores nos atemoricen para arriesgarnos hacia el futuro. Pero si esas van a ser nuestras dos anclas, entonces vamos a vivir el resto de nuestros días en medio de la mediocridad. ¿Cuántas veces le repitió Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente? ¿Lo recuerdan en el primer estudio? ¿Cuántas veces? 3 veces en un pequeño párrafo. Y yo les dije en ese momento, no es que Dios sea redundante o es que los oídos de Josué no asimilen, es que Dios sabía que la labor que le estaba encomendando no era fácil y que habrían momentos en donde el desánimo podría apoderarse de él, y por eso dijo: esfuérzate y sé valiente. Los valles no son nada fácil, y esto no es una charla motivadora que yo pretendo darles para animarles. Esfuérzate y sé valiente estaban en el marco de meditar en la palabra de Dios y además de eso ponerla por obra. Si usted hace eso, dijo Dios a Josué, estaré con usted. Quiera Dios que en la historia de hoy aprendamos cómo Josué se levantó de tan humillante fracaso y que mientras aprendemos de él, nuestro pasado también sirva como catapulta para el éxito de nuestro futuro. Esto y más en el estudio de hoy titulado Convirtiendo errores en victorias. Vayan a Josué capítulo 8 y por favor, cuando lo encuentran, se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. Convirtiendo derrotas en victorias. Capítulo 8, libro de Josué. ¿Listas sus Biblias? Dice: Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes. Otra vez se lo dice. Es que no iba a ser fácil. Toma contigo a toda la gente de guerra y levántate y sube ahí. Mira, yo he entregado en tu mano al rey, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Paréntesis. Los que siguieron el estudio de media semana, noten que este es el plan de Dios. Dista mucho del plan de Josué. Porque en ese caso, Josué dijo: vayan nada más unos 2 o 3 mil hombres. Ese es el consejo de los espías. Dios dice: todos los hombres de guerra. Abismal cambio, ¿no les parece? Verso 2: y harás ahí y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Otro gran cambio, mire usted. Acán, si tan solo te hubieras esperado unas semanas, hubieses tomado lo que te viniera en gana. Pero tus arrebatos, tus exabruptos, te llevaron a cosas horrendas. Y a lo mejor igual que a nosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Vayan intentando poner en sus mentes la estrategia militar para esta guerra. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra ahí. Y escogió Josué 30,000 fuertes, los cuales los envió de noche. Y les mandó diciendo: atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella.
no os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Esto de pondréis emboscada significa en la noche deben apostarse detrás de la ciudad con tanto sigilo que ninguno de los atalayas de ahí les descubra, y van a estar escondidos hasta mi señal. 30,000. Vaya que sorprende el cambio de los planes de los espías y los planes de Dios. Verso 5. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad. Entre paréntesis ponga de frente. Es decir, la emboscada está por la parte de atrás, pero Josué, como un buen líder, dice: yo voy al frente. Y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán: huyen de nosotros como la primera vez. Oiremos pues delante de ellos. Imaginen las mentes de los de ahí cuando se dan cuenta que el mismo general Josué está huyendo. Ellos piensan: estos están en nuestras manos. Verso 8. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os he mandado. Antes de orar, cuando profundicemos en la historia, ninguno de ustedes vaya a pensar en esto como un genocidio de inocentes. Y no intenten colocar palabras como exterminio y por qué Josué hace esto o por qué Dios se lo manda. Ya estudiamos eso en las primeras semanas. Sin embargo, para quienes no estuvieron, rápidamente digo: esta era una nación en lo peor de la depravación humana. Merecían castigo de una u otra manera y Dios lo iba a hacer. Con Jericó lo hizo de forma sobrenatural, por supuesto. Esta vez la estrategia fue distinta, pero en el mismo marco, Dios haciendo justicia. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, por favor, sé de bendición a nuestra vida, que cada uno de nosotros pueda crecer a través del estudio de tu palabra. En tu nombre lo rogamos. Amén. Pueden tomar su asiento. Si alguno de ustedes aún piensa que el plan de Dios no es determinante en la vida de un mortal, escuchen esto: errar el blanco en la vida es como un efecto dominó. Un error le lleva a otro y a otro peor. Siempre sucede así. Y hacer a un lado a Dios es llevar a cabo nuestros planes. Y eso es errar el blanco. Pieza tras pieza se irá derrumbando y parecerá que una está empujando a otra. Como simple ejemplo de nuestro diario vivir, digo: al principio creyó que todo era un pequeño coqueteo sin importancia. El correr de los días y de las bromas le llevó a la infidelidad, pero también dijo: esto no es nada grave, solo fue un momento de placer, un pequeño desliz. No se imaginó que quedaría atrapado y terminaría enamorándose de esa persona. Para colmo de males, ese supuesto amor o pasión, llámele como quiera, le empuja a abandonar a sus hijos y terminar manteniendo a una persona que ni siquiera ama a Dios. Empezó como un pequeño coqueteo que pieza tras pieza fue desmoronando su vida hasta usted terminar en una especie de telaraña de la que ahora no sabe cómo salir. Es el efecto dominó. Y sorpréndanse, no estoy poniendo el ejemplo de un hombre, puse el ejemplo de una mujer. Y si digo sorpréndase,
es porque alguien diría: ¿cómo una mujer puede caer en tan grande enredo? Yo diría que ahora se ha vuelto muy de moda, y que tanto hombres como mujeres, en cualesquiera casos de la vida, estamos en ese efecto dominó. Vean el contraste entre el plan de Dios y el plan de Josué. Ya lo leímos, pero ahora voy a hacer énfasis. El plan de Josué fue escuchar a los espías, y estos dijeron unos 2 o 3 mil hombres. Dios en su plan dice: todos los hombres de guerra. El plan de Josué fue atacar a Ai de forma frontal. El plan de Dios es: coloque una emboscada, 30,000 atrás y usted con unos cuantos al frente. El plan de Acán fue robar el botín. Luego, el plan de Dios es darles el derecho a todos de que se queden con el botín de guerra. Puedo decir en este momento, todo lo hicieron al revés. Absolutamente todo. Pero debo dejar en paz a Josué, si eso es lo que me debo gritar a mí mismo. Todo lo hiciste al revés. Cuando haces tus propios planes, no te importa la opinión de Dios, y en tus exabruptos empiezas a arremeter y a arremeter. Pieza tras pieza de tu vida se viene cayendo hasta que terminas en una telaraña de la cual sientes no puedes salir. Ahora yo tengo que repasar y poner esto en mi mente y en mi corazón. Quizás algunos de ustedes deberían conmigo hacer lo mismo. Cuando nos adelantamos al Señor, terminamos robándonos a nosotros mismos y haciéndole daño a otras personas. En conclusión, fracaso tras fracaso. Escúchenlo bien los que están haciendo negocios de forma deshonesta. Escúchenlo bien los que están yendo por una vida de infidelidad marital. Escúchenlo bien los que están enredados en sexo sin estar casados, los que están enredados en pornografía, los que están enredados en adicciones como alcoholismo, drogas o lo que fuera. Allí cabemos todos en cualesquiera de los ejemplos. Escuchémoslo muy bien. Cuando nos adelantamos al Señor, terminamos robándonos a nosotros mismos y haciéndole daño a muchas personas. En conclusión, fracaso tras fracaso. Viene de un fracaso y va a otro. ¿De qué habla, predicador? Acaba de salir de ese lío legal. Le costó una fortuna en abogados. Y ahora sigue evadiendo la ley. Se está robando a sí mismo y haciendo daño a sus hijos. Sufrió un terrible divorcio, del cual usted siente que solo recordarlo, su vida se amarga por el daño que hizo, por el daño que sufrió, etcétera, etcétera. Mire con quién está saliendo ahora. Ese hombre o esa mujer ni siquiera aman a Dios. ¿Qué está haciendo? Fracaso tras fracaso, robándose a sí mismo, a sí misma, y haciéndole daño a mucha gente. Cierto que nuestro estudio de hoy dice que el peor error es no intentarlo de nuevo, pero por favor, el pasado debe servir como catapulta para no repetir esos errores. No está bien que no aprendamos de los animalitos. Cuando ellos se ven enredados en una trampa,
usted no los hace volver por esa trampa. Pero nosotros, de forma necia, fracaso tras fracaso. Y yo no me canso de decir, para no olvidarlo y para vivir con ello siempre en mi mente y hacer la crítica del poema de Julio Iglesias en su canción, de que tropezó de nuevo con la misma piedra y con el mismo pie. Yo siempre digo, este sí es bobo. Hubiera buscado al menos otra piedra. Pero mire el colmo, el mismo pie. ¿Y sabe qué me está diciendo él? Igual que vos. Al menos cambiate de piedra. Y los que están en problemas románticos, no tomen cuerda con eso, No voy a estar diciendo, el pastor me aconsejó que te deje y que busque otra porque sos otra piedra. Yo no he dicho nada de eso. Todo esto es pura retórica, pero es que algunos eso lo aprenden muy bien. Les pregunto la cita, ni idea tienen. Bueno, el plan de Dios siempre es distinto al nuestro. Más nos valdría esperarlo. Pero en fin, no lo esperamos, fracasamos, significa que vamos a quedarnos tendidos. No. Ahora, a esperar el plan de Dios, que pueden estar seguros, tiene un plan para restaurar nuestras vidas. Seguro que tiene un plan para restaurar nuestras vidas. Y casi siempre es totalmente fuera de lo que nosotros nos imaginamos. No como regla general, pero si hay algún estratega en la historia de la humanidad que sorprenda a los hombres, ese es nuestro Dios. Mire, la estrategia totalmente distinta. Y si usted me pregunta ahora, ¿por qué Dios toma una estrategia distinta a la de Jericó? Porque pudo haber sido parecido. Y Josué, haciendo eco del costumbrismo, pudo haberle dicho a los hombres de guerra, ahora vayan alrededor de la ciudad, porque como nos equivocamos en la primera, entonces tomemos lo que hizo Dios en Jericó. Vayan alrededor, 6 días, los gritos y todo eso. Dios iba a ocupar una estrategia distinta, y pienso que era para que los hombres no idolatren sus victorias y que no piensen que el costumbrismo del pasado les va a augurar el éxito del futuro. Y esto me lo estoy gritando. Oiga, predicador, ¿de dónde ha sacado que el éxito en un área de su vida, de su pasado, le augura el éxito en el futuro? Cuidado con eso. Dios es el mejor estratega, y yo a veces imagino a nuestro Dios, una vez más lo digo en forma retórica, como el mejor jugador de tenis. Es que en el tenis el saque o el servicio es una de las armas más poderosas, y el jugador que tiene muchos servicios prácticamente ya ha ganado, porque el otro, el rival, siempre está muy alerta, pero nunca sabe por dónde van a sacar. Y parece que Dios así nos va sorprendiendo en la vida, y cada vez uno se queda boquiabierto dando gracias y diciendo, Dios, nunca imaginé el plan que tenías en medio de todo esto. Mire, ahora no era asunto de enfrentar de día a la ciudad, se iba a fraguar en la noche. No hubo nada de sobrenatural. En Jericó la victoria fue absolutamente sobrenatural. Los gritos y la música hicieron que los muros se derrumbaran. Aquí fue algo prácticamente como una logística militar. Nada que pareciera sobrenatural. Y por eso repito, las estrategias que Dios ocupa son distintas. Y nosotros debemos estar atentos al nuevo plan que Dios tiene en mi vida. Mire, yo me he estado preguntando estos días mientras avanzamos en el estudio de Josué, Señor,
Yo ya estoy claro que por mis arrebatos he arruinado cosas. Y algunas las tengo que pagar el resto de mis días. Ya estoy claro que ahora voy a esperar el plan que usted tiene para mí. Pero ayúdeme, ¿cómo voy a saber cuál es su plan? Ya entiendo que usted es un Dios de estrategias que siempre me sorprende. Pero necesito saber cuál es esa nueva estrategia. Y cuidado, porque esto no funciona en un solo estudio. Este estudio es la secuela de los primeros. Y en los primeros vimos que esto debe enmarcarse en esa comunión diaria con el Señor, de lectura bíblica, de oración, de amanecer con el Señor, todo lo que vimos en ese entorno. Si eso está caminando, ahora Dios me dice lo siguiente: mire, si usted está siguiendo la receta y usted tiene paciencia, pronto sabrá el plan. Porque las puertas van a empezar a abrirse sin necesidad que usted esté empujándolas. Habrá cosas que empezarán a caminar por sí mismas. Porque usted está en oración, usted está atento a lo que Dios tiene para su vida. Y como usted está susceptible espiritualmente, voy a tener que compararlo de nuevo con la dieta física para que sea más sencillo entenderlo. Mire, cuando alguien está comiendo saludablemente, cuando alguien está durmiendo lo que debe dormir, cuando alguien tiene su condición física buena, aun cuando se enfrente a grandes retos, no va a sentir que se desmaya. Al contrario, es susceptible a enfrentarse a esos desafíos físicos. Si tiene que subir una montaña, no se siente tan cansado. Y aún sus oídos parecen ser más vulnerables a la naturaleza misma. ¿Por qué? Porque su salud es buena. Y usted no estaba asimilando comer saludablemente o hacer ejercicios porque usted quería escuchar mejor o porque usted estaba a punto de enfrentarse a un desafío de esa forma. Usted lo hizo quizás por salud nada más, pero redundó en muchos beneficios de su vida. Espiritualmente es igual. Cuando usted está leyendo la Biblia, cuando usted está orando, cuando usted está en comunión con Dios, sus ojos, sus oídos, espiritualmente hablando, son vulnerables al plan de Dios. Usted puede escucharlos de mejor forma y usted puede decir: ¿cómo es que no vi esto antes? Porque usted no estaba obedeciendo a Dios. Por eso es que usted ni siquiera vio el plan que estaba frente a sus narices. Por eso es que esa mujer de quien hablé al inicio, que ya no está con nosotros y por internet me dijo: ocupe mi historia, pastor, quizá a alguien le sirve. Claro, cambio detalles por respeto. Ya no está más en el país. Ella sigue siendo parte de nuestra iglesia por internet. Y me decía: debido a mi necedad espiritual, fui tantos años el objeto sexual de ese hombre. Nunca me di cuenta que enfrente en el escritorio en donde yo trabajaba estaba el hombre de mi vida. Un hombre que amaba a Dios, un hombre que la amó a ella, la honró, la respeta y viven felizmente. ¿Por qué? Ella estaba tan enlodada en esa relación pecaminosa que ya se había acostumbrado al fracaso. Era feliz siendo esclava sexual. Según ella era feliz. Ahora ella dice con mucho entusiasmo: ¿cómo disfruto la libertad en Cristo?
porque ahora puede ver la estrategia que Dios tiene en su vida. Entonces yo me pregunto, Señor, como esto ya empezó a funcionar y ahora estoy en comunión, ya me circuncidé, los que han seguido esos estudios pueden entender eso. Estoy caminando con el plan, pero todavía no sé qué es lo que quieres. Se lo voy a compartir desde mi punto de vista. Para este momento no estoy plenamente seguro de cuál es el plan de Dios en X asunto en mi vida, porque lo estoy siguiendo al pie de la letra en mi vida personal y no estoy seguro aún. Pero entre esta fecha y el inicio del libro de Josué, ¿saben cuál es la gran diferencia? No estoy desesperado. No estoy con ningún arrebato diciendo, aquí me arriesgo. Hay cierta paz, cierta paciencia, y mis ojos y mis oídos viendo en derredor por dónde ahora Dios me va a sorprender. Y cuando sienta que Dios me está empujando, por ahí camine, entonces empiezo con una nueva estrategia, porque no voy a quedarme fracasado. El error de mi pasado no me va a detener hacia mi futuro. Y yo no sé si me quedan 40 años, me quedan 4 o me quedan 4 meses, pero mientras tenga energía y entusiasmo, voy a querer hacer algo más en mi vida. Allá usted cómo quiere vivir. Yo mismo estoy diciéndome ahora, Señor, ¿por dónde puede estar tu estrategia? ¿Qué es lo que vas a hacer? Y cada vez que estoy leyendo estos pasajes, estoy buscando esos descuidos y esos errores. Por cierto, no es tema de nuestro sermón de hoy, pero no lo quiero pasar de largo. Nosotros estamos estudiando a Josué y a su pueblo, no a estos pueblos paganos, pero encuentro el grave error de los de ahí. El primero fue el mismo de Josué. ¿Cuál fue? Se descuidaron, subestimaron a su adversario. Pero ¿cuál fue el segundo error de los de ahí? ¿Alguien tiene idea? ¿Nadie tiene idea? Esos no creían en Dios. ¿Alguien tiene idea, Rafael? No lo dice. ¿Sí, hermano? Dejaron la ciudad, su cuartel general, lo dejaron vacío, sin hombres de guerra. Su centro de operaciones en total descuido. Como ahora mis ojos y mi corazón están más sensibles a la voz de Dios, yo estoy buscando en esta escritura y me digo a mí mismo, mire, predicador, ¿y cómo está su centro de operaciones? Lo ha estado descuidando. Empiezo que mi centro de operaciones es mi familia. Está dedicándole el tiempo que ellos merecen. Sé que mi centro de operaciones es mi iglesia. Estoy haciendo lo que debo. Mi trabajo. Y si fuese un buen momento para decirle a las señoras, he escuchado muchas mujeres adultas decir que su casa es como su cuartel y que ahí usted es la que manda. Y no estoy haciendo la broma de que su marido no manda, aunque probablemente, pero no es el asunto. Estoy diciendo que si su casa es su centro de operaciones, porque ahí está su hogar y usted es la reina, cuídelo mucho.
estoy hablando de que no se necesitan que hayan lujos en su casa si hay orden, limpieza y usted luce atractiva. Su esposo y sus hijos estarán muy orgullosos de ese centro de operaciones. Pero si usted sale muy atractiva a la calle y su casa muy poco atractiva, ¿y quién quiere ir ahí, pues? Pero bueno, no era asunto de nuestro estudio y algunas señoras ya me están viendo de mala gana. Así es que mejor regreso a mi tema. Tener nuestros ojos y nuestro corazón abiertos a la estrategia que Dios va a ocupar ahora en mi vida. No sé lo que va a suceder. Si se trata de un negocio, a lo mejor puertas que yo no imaginé antes. Si se trata de una situación romántica, los solteros deberían estar muy atentos, sobre todo si están deprimidos ahora porque alguien les abandonó. Tanto hombre y tanta mujer en este país. Me refiero solos y solteros. Si se trata de matrimonios que están en problemas, a lo mejor Dios va a devolverle a su esposo o a su esposa totalmente transformado. Pero hay una nueva estrategia en eso. Espere el plan de Dios. Y cuando usted empiece a ver que las puertas se están abriendo, empiece a caminar por fe. No pensando, me equivoqué, voy a volver a fracasar. Finalmente, en el capítulo 8, en casa lo buscan, ahora no hay tiempo, encontrarán de forma curiosa que después de conseguir la victoria, Josué se llevó al pueblo hasta un lugar llamado Siquem. Curiosamente, es bastante distante desde ahí, 48 kilómetros. Todo el pueblo, casi 2 millones de personas. Cuando empecé a leer eso me pregunté, Josué, ¿y usted qué está pensando ahora? ¿Será que va a equivocarse de nuevo? Ay, vaya que este es un gigante. ¿Sabe a qué los llevó hasta ese sitio? A un recogimiento espiritual. Algo así como tengamos un retiro y hagamos nuevos votos espiritualmente. Después de esta segunda victoria en la que Dios nos ha mostrado su gracia, necesitamos un tiempo de asuntos espirituales. Los demás hombres de guerra le han de haber dicho, ahora que estamos ganando es cuando más necesitamos arremeter contra el enemigo. Josué dice, lo que más necesitamos es estar cerca de Dios, no estar cerca del enemigo. Y por eso vamos a un recogimiento espiritual. Y la mayor parte de los grandes generales de la historia en ese tiempo, cuando tenían una gran victoria, llamaban a sus escribas para que escribieran sus hazañas y quedaran para la posteridad. Saben que Josué hizo algo parecido, pero bien distante a la costumbre de esos generales. Josué les dijo a los escribas, una vez más pongan en tablas de yesos la bendita palabra que Dios dio a Moisés. Y después de que la escriban, enséñenla al pueblo y acerquen al pueblo a nuestro Dios. No les dijo escriban ninguna de mis hazañas, porque en realidad yo no he hecho nada, excepto obedecer a Dios. E hizo algo más en Siquem. Construyó otro altar de piedras. Este ya era el cuarto. Yo pienso, este Josué realmente era un hombre con mucha gratitud a Dios. Cada vez que una victoria enorme venía a su vida,
él tenía interés de regresar al Señor, darle gracias y tener intimidad con Él. Tener ese tiempo a solas, ese recogimiento espiritual. Y esto dista mucho de algunos de nuestras costumbres, que nunca regresamos para agradecer a Dios. Parece nunca cuando llegamos a algún logro tenemos sensatez para mostrar gratitud. Y estuve pensando que quizás sería saludable en nuestra congregación tener esa mística de otras denominaciones que por cada cosa celebran un culto de acción de gracias. Eso no es parte de nuestros vocablos, pero les voy a contar lo que ellos hacen. En la iglesia en donde mi mamá conoció del Señor, una iglesia pentecostal que yo respeto y amo mucho, por cualquier razón celebraban culto de acción de gracias. ¿En qué consistía? Si alguien cumplía años, si alguien se graduaba del colegio, si alguien tenía un aumento de sueldo, incluso si alguien se sacaba la lotería. Cualquier razón era una excusa para un culto de acción de gracias. Y llamaban a algunos de los líderes de esa organización y en sus casas celebraban un culto. Contaban lo que Dios había hecho. Y debo decir esto, no como una crítica, solo algo que a mí no me gustaba. No es crítica. Parecía un asunto muy religioso. Pero ahora que leo esto me doy cuenta que ellos sacaron el patrón de la Biblia y que nosotros deberíamos imitarlo. Y si a mí no me gustaba el patrón religioso, podríamos convertir esto en una actitud muy espiritual. ¿De qué habla, predicador? Por cada logro o bendición que Dios lleve a su vida, ¿por qué no hace algo en donde usted invita a alguien que no conoce del Señor? Quizás sí una comida en su casa. Y no hablo de un culto para que ellos digan, este solo es cultos. No, comer, bromear, platicar. Y en unos minutos, cuando la oportunidad se dé, usted dice, quiero compartirles que gracias a Dios, el negocio por el que yo estaba orando, pues Dios ya me bendijo. Y esa es una forma de mostrar gratitud a Dios. ¿Cuál? Darle testimonio a otros de las cosas que Dios hace en su vida. Si no es una comida en su casa, quizás afuera. Algunos de ustedes tienen la oportunidad económica para invitar a otras personas. Y siempre algunos tenemos la mala costumbre de invitar a otros para que sepan de nuestros logros. Y no nos importa si esa persona se siente bien o mal. Ahora, invitemos a alguien que no conoce de Jesús. Que no vean en nosotros más que gratitud a Dios y deseo de bendecir a esas personas. Y quizá el ejemplo más cercano y más atinado es lo que Alcohólicos Anónimos hace cada año. A ver, Tony, corríjame si me equivoco. Tony se pone de pie, él es uno de los que dirige ese ministerio. Cada vez que uno de ustedes cumple años, mejor venga, córrale, que corra. Porque así queda. Cualquiera le cree, ¿verdad? Venga para que quede en el video. Cada vez que uno de ustedes cumple años, pero no es de edad, ¿verdad? No. Por ejemplo, yo voy a cumplir hoy el 1 de julio. Cumplo 14 años. Espéreme, 1 de julio. 1 de agosto. Cumplo 14 años de estar en Alcohólicos Anónimos. O sea, cumple 14 años de no beber. ¿Qué es lo que hace? Invitamos a personas que no conocen del programa para que vean que sí funciona. Personas que están en alcoholismo, primeramente,
para que escuchen lo que Dios ha hecho en su vida y que también puede hacerlo en la vida de ellos. ¿Y qué más hacen ahí para llamar la atención y que quieran venir? Los invitamos a un refrigerio y compartimos la experiencia que hemos adquirido a través del año que hemos tenido de gozo. ¿Y usted cuenta eso? Claro que sí. Mi hermano Tony es bastante humilde al hablar conmigo, pero fuera, quién sabe. Y por eso él no está diciendo ampliamente, pero no es un refrigerio. La última vez que me invitaron al suyo, era una gran comida que tenían como para 100 personas. ¿Y ese dinero de dónde sale? Nosotros lo recibimos de las contribuciones de nosotros mismos, no sea que no recibimos contribuciones de afuera. Y sé que sigue en la modestia, pero la cantidad de comida que había ese día no pudo salir de sus contribuciones. Era dinero que usted quiso ofrendar para eso. Cuando es de parte del que cumple años, por ejemplo, yo estoy invitando a personas que sé que están en el alcoholismo, para que ellos vean que nosotros, a través de haber dejado… Espéreme, a ver si entendí. ¿Significa que usted se hace una fiesta en la que usted gasta dinero para festejar el día más feliz de su vida y que otros conozcan del Señor? Gracias, Tony. No es y ese tampoco se lo celebran, pero bueno, ese es rollo aparte. Bueno, si nosotros imitáramos eso, estaríamos imitando el ejemplo de Josué. Un recogimiento espiritual cada vez que Dios nos da alguna victoria, y que esto sirva de testimonio para otros que no conocen del Señor. ¿Cuántas fiestas habría aquí en la iglesia? ¿Y cuántos estarían escuchando del Evangelio? Porque lamentablemente lo mucho que escuchan son nuestros errores y nuestras debilidades, y no escuchan mucho sobre lo que Dios hace en nuestras vidas. Hermano, yo no sé en qué usted se equivocó y si está frustrado, frustrada o viviendo de manera triste. Pero mi Biblia dice que en Cristo Jesús somos más que victoriosos, que nosotros no estamos condenados para vivir de forma mediocre, que debemos retomar nuestros errores del pasado para en Cristo escuchar la nueva estrategia y un nuevo estilo de vida. Me llamó la atención el otro día en un restaurante leer esta biografía. Dice que ese hombre recibió una oferta que se convertía casi en una fortuna para vender su pequeña estación de gasolinera, restaurante y motel. Fue en los Estados Unidos. Él no la aceptó porque no quería jubilarse aún. Dijo: ya me retiré de mi trabajo, pero todavía tengo energías y quiero ser productivo. Así es que la rechazó. 2 o 3 años más tarde, cuando cumplió los 65 años, construyeron una autopista que desvió el tráfico donde él tenía su gasolinera y le hizo quebrar totalmente su negocio. Su familia le decía molesta: mire lo que hizo. La oferta era para que viviéramos sin que usted trabajara, usted y sus hijos, el resto de su vida. Ahora en total bancarrota. Él, en lugar de caer en depresión, dijo: pero hay algo que sé hacer muy bien y lo aprendí en ese restaurante. Es la receta de mi pollo, dijo. Tomó una maleta con su receta y empezó a viajar por los estados que él conocía, ofreciendo la receta de su pollo. Narra en esa biografía que cientos de restaurantes le tiraron la puerta en la cara, hasta que al fin un inversionista lo escuchó, quiso probar su receta, y desde esa fecha hasta ahora hay restaurantes no solo por todo el país de los Estados Unidos, en todo el mundo. Es el famoso restaurante Kentucky Fried Chicken. ¿Quién hizo esto? Su fundador,
el anciano que ustedes ven en la silla, Coronel Sanders, después de la bancarrota total. Cada vez que yo paso por ese restaurante veo ese anciano en esa silla, y cuando tengo tiempo y estoy por ahí, me siento a la par de él y le digo: mire, yo sé que parece locura, pero se lo digo. Yo no sé si usted confiaba en el Señor o no, pero usted me está diciendo que si yo he cometido un error, usted ya tenía casi 60 años en total bancarrota, era para quedar como el hombre más miserable de su vida. Pero en lugar de eso, toma su error para convertirse en uno de los hombres de cocina más famosos del mundo. Yo no espero ser famoso ni tener fortunas, pero tampoco pienso vivir como un fracasado. Y a esto le sumo, Coronel Sanders, yo no sé si usted tenía su fe en el Señor, yo sí la tengo. Así es que en Cristo soy más que victorioso. Allá usted cómo quiere vivir su vida. Inclinen sus rostros y oramos. Señor, gracias por hablarnos, por ministrar nuestras vidas, y por aquellos que están sufriendo, gracias por decirles: hombre o mujer, salga de la esclavitud, que su pasado no lo ate. Obra milagros en nuestras vidas. Y si hay personas sin Cristo, toca su corazón, por favor, Señor. Mientras ustedes oran, rostros inclinados y ojos cerrados, 1 o 10 personas sin Jesús, 1 o 10 veces viniendo aquí, no importa. Importa que hoy usted puede poner su fe en Cristo. Es un paso de fe. Nadie puede hacerlo por usted. Si alguien esta mañana dice: quiero abrir mi corazón a Jesús, donde está, levante su mano y déjeme orar por usted. La baja de inmediato. Nadie le va a aplaudir, nadie le va a pedir que cambie religión. Esto es entre Dios y usted. ¿Habrá alguien en medio nuestro que dice: sí, quiero recibir a Jesús, y levanta su mano en señal y me deja orar con usted? ¿Alguien esta mañana sin Cristo? Señor, si todos somos salvos, gracias, y ayúdanos a ponernos de pie. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos media semana. Que la paz de Dios vaya con cada uno y Dios nos bendiga a todos.